Shalom Aleichem, estamos en el curso de Kabbalah, Bezat Hashem, Pnimiut Torah, lo que se llama la parte interna de la Torah. Y voy a explicar en general de qué se trata, primero que nada, en general qué es Kabbalah. Y en la continuación también, que es un poco la Hasidut, que es también parte de la parte interna de la Torah. Y después vamos a entrar ya en el tema de los nombres de Akash Baruj Hu, para entender de qué se tratan, qué son las sefirot, qué son, cómo funciona el mundo de las neshamot, de las almas de nosotros, y de los mundos, los olamot, que son principalmente los temas esenciales del tema de la Kabbalah. Primero que nada, Kabbalah significa recibir. Quiere decir, cuando nosotros decimos Kabbalah, nos referimos a que Moshe Kibel Torah mi Sinai. O sea, Moshe Rabenu recibió la Torah de Sinai, la recibió para todo Israel. ¿Qué significa que recibió? Quiere decir que él fue digamos, el conducto para traer la luz de Hashem al mundo. Entonces, realmente en el Ar Sinai no recibimos solamente los 5 libros de la Torah que conocimos, que es la Torah escrita, sino principalmente recibimos la Torah oral. La Torah escrita la recibimos para enseñarlas a toda la humanidad. Por eso también hoy en día vemos como casi toda la humanidad conoce lo que es la Biblia. Digo, no la conocen de la mejor manera que se pueda, pero tienen ya un conocimiento general. Cuando llegue el Mashiach, vamos a enseñarles a todos los pueblos la forma correcta y adecuada de estudiar la Biblia y conectarse también con todos los valores y toda la luz que tiene la Torah. Pero esa es la Torah escrita. La Torah oral es solamente para Am Israel. Y hoy en día, si tú preguntas a una persona qué significa la Torah oral, qué es la Torah oral, te va a decir, tenemos las Mishnayot, tenemos la Gemara, tenemos Midrashim, tenemos, digo, todo, también un poco el Zohar y eso, pero, o sea, en general, son muchos, digamos, tradición y cosas que recibimos, pero realmente la Torah oral era únicamente los secretos de la Torah, que no fueron escritos porque está prohibido de escribir los secretos, porque para que no sean revelados a todos los demás pueblos, solamente es una conexión que tenemos nosotros, el pueblo de Israel, con Akadosh Baruj Hu. Y entonces, eso es lo que recibió Moshe Rabenu, y eso es lo que los ángeles le dijeron a Akadosh Baruj Hu: ¿cómo vas a dar la Torah en este mundo? ¿Acaso los ángeles estaban discutiendo con Hashem que no dé la Torah escrita? No, ¿qué les molesta? De hecho, en la Torah escrita hay muchas cosas que no les afectan a los ángeles. Por ejemplo, no tienen cuerpo, no tienen Yetzer Hara, no tienen que hacer mitzvot, no tienen papá y mamá, no tienen todas las mitzvot, todas las cosas que están escritas en la Torah, no salieron de Egipto, no tuvieron la historia de Abraham Avinu, de Isaac Avinu. Todo lo que está escrito en la Torah escrita no tiene nada que ver con ellos. ¿Qué sí tiene que ver con todos los seres del mundo? Los secretos del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las cosas, digamos, ocultas que están en la Torah? Eso es lo que los ángeles dijeron. ¿Cómo vas a dar esta gran cosa, gran joya, a personas que tienen Yetzer Hara y que pueden pecar y que pueden hacer cosas malas con ese conocimiento que les vas a dar? Tú les estás dando una herramienta muy, muy fuerte, les estás dando un poder, una luz muy grande. Entonces tienes que, ¿cómo se las vas a dar a una persona que a lo mejor es bueno y a lo mejor es malo? Mejor deja la Torah, así le dijeron los ángeles a Akash Baruj Hu, deja la Torah en el Shamaim, en el cielo, que hay puros ángeles. Todo está correcto, todo está controlado. ¿Por qué se la vas a dar a un carne y hueso, como dicen, que puede ser que utilice para bien, puede que lo use para la mal, Hasbe Shalom? Entonces, esa es la cuestión. Pero realmente,
el principio de la Kabbalah no empezó con Moshe Rabbeinu, sino empezó con Adam Arishon. Adam, desde que llegó al Gan Eden, ya recibió también la Torah. Es lo que se llama el árbol de la vida. Es el árbol de la vida. La Kabbalah es el árbol de la vida. ¿Qué es lo que pasó con Adán? No quiso comer del árbol de la vida. No quiso al principio, quiso comer de otros conocimientos. Quiso saber de muchas cosas, de otras cosas. No quiso saber de los secretos de Hashem, de cómo fue el mundo, de cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Él quiso saber todo tipo de cosas de muchos conocimientos del mundo y todo tipo de cosas. Está bien, es importante. Había muchos árboles, vamos a llamarles así, en el Gan Eden, en el paraíso. Pero realmente el principal árbol era el árbol de la vida y él no quiso comer. Entonces, después de que comió el árbol del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal, entonces Akadosh Baruj Hu cerró con las espadas el árbol de la vida para que no coma del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si ya cayó en el pecado, ya está en el punto negativo, y entonces va a traer, le vas a traer esta luz, lo puede usar Hasu Shalom para mal, y si ya cayó con el árbol del bien y el mal, puede caer mucho peor. En cambio, si hubiera comido primero del árbol de la vida, entonces no hubiera habido este problema, y después pudo haber comido también del otro árbol de manera adecuada, y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que entender. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal están juntos ahora. Quiere decir, cuando recibimos la Torah en el monte de Sinai, dice el Zohar que recibimos primero las primeras tablas, las recibimos, fueron el árbol de la vida. Quiere decir, es todo lo que es la parte interna de la Torah. Pero como después hubo el pecado, entonces se rompieron las tablas y Moshe tuvo que ir otra vez a traer las tablas otros 40 días y 40 noches. Entonces trajo la Torah que tenemos hoy en día, que ya está escondida adentro de vestimentas de este mundo. Entonces estas tablas que representan la Torah oral que tenemos hoy, como la Mishnah, la Gemara y los Midrashim, etc., todos los secretos están ahí adentro. O sea, si tú, por ejemplo, agarras una Mishnah o una Gemara o un Midrash, adentro de ese cuento del Midrash, por ejemplo, hay muchos secretos. Quiere decir, todo ese Midrash te está, aparte de lo que te está diciendo, te está tratando de hacer una introducción o una pista para entender cosas más profundas. No solamente eso, sino que la Torah escrita misma está codificada. ¿Qué quiere decir codificada? No te habla abiertamente de todas las cosas tan profundas que hay, sino que está escondida la información de una manera que una persona, como va creciendo y como va madurando y como se va creciendo espiritualmente, entonces va a ir entendiendo cosas más profundas y más, y no solamente que una persona crece, sino que Hashem decide revelarle a esta persona ciertas cosas. ¿Por qué? Por voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, todo lo que está en la Torah está súper escondido, súper codificado. Entonces, ¿cuál es la forma de decodificar, de revelar estos secretos y estas luces y estas grandes fuerzas que están dentro de la Torah, tanto la Torah escrita como la Torah oral? Porque también las Mishnayot está codificadas, porque los que hicieron las Mishnayot fue Rabbi, escribió las Mishnayot. Está prohibido, como dije anteriormente, escribir la Torah oral. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el tiempo de que se destruyó el Bet HaMikdash, se dieron cuenta los Jajamim de que se podría olvidar Haz Shalom la Torah y no íbamos a poder seguir cumpliendo con la voluntad de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Decidieron escribir la Torah oral, pero codificada. Entonces, eso es lo que sucedió cuando se escribió la Mishnah. Después, los Jajamim de la Gemara se dieron cuenta que esas pistas que se escribieron en la Mishnah
no son suficientes para entender. Quiere decir, aunque está la Mishnah, pero si no estaría la Gemara, se hubiera olvidado lo que los Jajamim te quisieron decir, lo que Hashem mandó a Moshe y lo que pasó de generación en generación. Entonces tuvieron que escribir también la Gemara. Aunque en ese tiempo era Torah oral, la tuvieron que escribir también. Quiere decir, cuando se escribió la Mishnah y la Gemara, no es porque llegamos a un nivel más alto, al revés. Como llegamos a un nivel de diáspora, de oscuridad, en el que los jajamín vieron que iba a haber muchos problemas, todos nos íbamos a dispersar en todo el mundo y cada uno iba a tener otros jajamín con otras cosas y había lugares que no iban a poder, no tenían jajamín que les enseñen oralmente y después la gente no aprende de memoria las cosas. Entonces decidieron escribirlo. Pero cuando decidieron escribirlo, no lo puedes escribir abierto porque entonces le estás poniendo, es como si abres ahorita la fórmula de hacer una bomba nuclear, la pones en el internet. No está correcto. O sea, no es lo que se tiene que hacer. Si tú tienes una cosa que es muy delicada, que la puedes utilizar para cosas increíbles, puedes mantener toda la energía del país y del mundo con esa energía y arreglas muchísimos problemas de pobreza y otras cosas. Pero si cae a manos malas, entonces puede destruir mucho. Entonces tienes que cuidarla. Entonces por eso está codificada. ¿Qué es lo que nos revela la Torah? Voy a hablar un poquito nada más para entender qué es el Zohar. El Zohar, que es el principal libro de Kabbalah, te viene a decodificar la Torah. Tanto la Torah escrita, que es el Tanaj, como la Torah oral, que es todo lo que tenemos, lo que hablé antes, Mishnah, Gemara y Midrashim y todo. Dice el Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, que todo lo que escribieron los Tanaim y los Amoraim y todo lo que está en la Torah son secretos y son cosas profundas. Y el que piense que Haz Shalom solamente son cuentitos de Abraham Avinu y esto así, o historia de algo que pasó hace mucho, o cosas de eso, Haz Shalom es como si es kofer, es como si está renegando de Dios y de su Torah. Porque la Torah no es un libro de historia, es un libro de profecía, de enseñanza y de luz, de iluminación. Es un libro de iluminación que cuando nosotros la cumplimos, estamos trayendo esa luz a nuestra vida y al mundo. Y no solamente cuando la cumplimos, también cuando la estudiamos, nos estamos conectando directamente con la fuente de la luz, que es Boreolam. Es como si tienes tienes un diálogo directo con Hashem, porque Él te está revelando su nombre. ¿Qué significa su nombre? Su nombre es la forma en la que lo puedes conocer, cómo Él se revela. Entonces, ¿cuál es el nombre de Hashem? Pero antes de entrar con el nombre de Hashem, voy a entrar con el Zohar. Está escrito en el Zohar mismo que solamente a Rabbi Shimon Bar Yochai, se le dio permiso de revelar los secretos de la Torah. Es decir, no es de que Rashbi era el único que sabía, no. Todos los Jajamim, los Tanaim y Moraim que están en la Gemara y que están antes en las Mishnayot, las Zugot, los Aboraim, todos los Jajamim que están digamos, en la línea que recibimos desde Moshe hasta que se firmó el Talmud, todos tenían profecía o Ruach HaKodesh y todos incluso podían revivir muertos y podían hacer milagros y podían hacer mil cosas. Y principalmente todas sus palabras que están escritas dentro del Talmud o de los Midrashim son secretos codificados. Así es como dice Rabbi Shimon Bar Yochai, y lo explica el Arizal. Ahorita voy a explicar qué significa, de dónde viene todo esto del Arizal. El Rashbi tuvo permiso de revelar, pero tuvo que también ser codificado. Quiere decir, también el Zohar está codificado para que no sea mal usado. Entonces también la luz del Zohar, aunque es una luz muy, muy grande, una revelación muy fuerte, pero está también codificada. Si una persona no está lista para recibir la luz,
entonces no va a poder entender de qué se trata, va a pensar que solamente son cuentitos de una persona que iba caminando y se encontró ahí un arabí que estaba ahí caminando y le dijo, entonces, todos esos cuentos o esas cosas que se platican en el Zohar son también cosas codificadas, pero, de alguna manera, si tú profundizas en el Zohar, puedes llegar a decodificar no solamente el Zohar mismo, sino también la Torah, tanto oral como escrita. Y esa es la grandeza de la revelación que le permitió Boreolam a Rashbi de hacer en el Zohar, que no le dio a nadie antes, ni siquiera a sus maestros, ni a Rabbi Akiva, ni a Rabbi Eliezer Agadol, ni a Rabbi Yohanan, todos los jajamim que estuvieron, que eran grandísimos, solamente el Rashbi tuvo permiso para revelar. Ok, después de 1500 años aproximadamente, llegó el Arizal. El Arizal es Rabbi Yitzhak Luria y está escrito en el Zohar que en el futuro va a haber una cosa que se llama, se van a abrir las ventanas del conocimiento. O sea, cuando iba a morir el Rashbi, le preguntaron a sus alumnos, ¿qué va a hacer cuando te vas a ir? No hay nadie que vaya a poder explicar esto. Entonces les dijo, ustedes escriban lo que les dije que escriban y en el futuro va a haber un tiempo en el que va a llegar el momento de revelar toda esta información, todos estos conocimientos para poder alumbrar al mundo, para que llegue la Geulá, la redención, para que se acerque la redención de la forma berrajamim, o sea, de la buena manera, porque hay diferentes formas de cómo el mundo puede avanzar, o de la buena por bonito, así, de la mejor manera, que es lo que nosotros tenemos que hacer tefilá siempre, que venga la Geulá berrajamim, o Hazbe Shalom, con problemas y sufrimientos y guerras, etc. Todo eso, todo lo que sucede, acelera la Geulá, pero nosotros pedimos que sea de manera bonita. Dice el Zohar, cuando una persona se conecta con la luz del Zohar, quiere decir, con el estudio del Zohar y con la luz que sale del Zohar, entonces eso ocasiona que la redención sea Berajamim, de la manera bonita. Ese es uno de los, digamos, de las segulot del Zohar. ¿Por qué? Porque te estás conectando con la luz del árbol de la vida, no del árbol del bien y el mal. Y el árbol de la vida es solamente puro Jaim, pura vida. No tiene mal, no tiene la parte oscura. Pero está, como dijimos antes, está codificado. Después de 1500 años llegó el Arizal y Akash Ruhu le dio el permiso de decodificar el Zohar, quiere decir, de hacer orden en los escritos del Zohar para enseñarnos de qué se trata, cómo funciona lo que es el estudio, es lo que se llama Kabbalah. Entonces, como dije, Kabbalah significa que recibimos la Torah Misinai. Entonces, prácticamente la Kabbalah es la continuación de los profetas. O sea, está Moshe Rabbeinu, después Yoshua, y los Kenim, los Nevi'im, Anshe Knesset Agdolá, después tuvieron los Dugot, los Tanaim, y los Emoraim, etcétera, hasta que llegó el Arizal y empezó a revelar estos secretos que no se les había dado permiso a los jajamim de antes. Incluso había jajamim muy grandes como el Ramban, por ejemplo, Nachmanides, que era Mekubal, tenía todo, también el Rekanati, había muchos jajamim grandes que eran Mekubalim, tenían Kabbalah, pero no se les dio el permiso de revelar de tal forma. De hecho, por ejemplo, el Ramban, en su explicación a la Torá, en su introducción, explica que todo lo que él está explicando de su explicación a la Torá, que cada uno de nosotros podemos leerlo. Y él dice que nadie va a entender lo que él quiere decir, solamente lo escribe para por si hay alguno que recibió Kabbalah verdadera, quiere decir que recibió de un maestro las introducciones. Y ahorita voy a hablar de este tema para poder entender. Entonces va a poder a lo mejor un poquito entender su perush, su explicación. Entonces, si tú te fijas, tú abres el libro del Ramban, vas a decir, yo sí entiendo. O sea, te habla en hebreo, bien, o sea, te está hablando en cosas entendibles.
Pero él dice, no entiendes. ¿Qué quiere decir? Que también él codificó. Quiere decir, los jajamim que fueron Mekubalim siempre codificaron. Hasta que llegó el Arizal y se le dio el permiso de decodificar. ¿Por qué se le dio el permiso de codificar? Porque llegó el momento de la redención en sí. ¿Qué quiere decir? Voy a explicar la diferencia. Antes del Arizal, principalmente no había casi nadie en Eretz Israel y no había forma, digamos, de empezar lo que es regresar a Israel. Cuando empezó el Rambam y después un poquito de alumnos empezaron a venir a Eretz Israel, y Rabbi Yehuda Levi también vino a Eretz Israel, después el Ramban vino a Eretz Israel, y después empezaron a venir poquitos, en poquitos, pero hubo la época de Rabbi Yosef Karo, que tuvo con su estudio de Mishnah se le reveló la Shejinah, que tiene que hacer aliyah, y entonces dejaron ahí de Toledo y de Córdoba muchos jajamim que estaban ahí, y hicieron aliyah a Tzfat, y entonces acá Ruhul se le reveló, por medio de Eliyahu Naví se le reveló a Arizal, que estaba en ese momento en Egipto, y le dijo que ahora tiene que ir a Eretz Israel porque llegó el momento de que va a enseñar su Kabbalah y va a empezar a revelar las cosas que le enseñó. Entonces tuvo que venir a Tzfat y entonces se le dio el permiso después de un trabajo espiritual que tuvo de empezar a revelar al Rab Chaim Vital. Entonces de ahí empezó más o menos ya la revelación. ¿Qué es lo que te da el Arizal? Él te da introducciones para entender el Zohar. El Zohar te da introducciones para entender la Torah. Entonces ya tenemos, digamos, una forma de cómo decodificar. Si tú estudias bien el Arizal, entonces empiezas a entender el idioma, empiezas a entender de qué se trata todo esto, y entonces puedes después ir al Zohar y entender de qué te está hablando, aparte de las cosas normales, el pshat del Zohar, de qué te está tratando de explicar. Y entonces eso es lo que hizo el Arizal. Ahora, ¿qué significa el nombre de Dios? El nombre de Dios es la revelación. Quiere decir, todo lo que existe en el mundo viene de la revelación de Dios en el mundo. Dios es infinito, pero su parte que Él se revela está reflejada en sus nombres. O sea, el nombre de Dios significa cómo Él se revela ante nosotros. Entonces, para poder entender cómo Él se revela, tenemos que entender sus nombres. Entonces, en la Torah vemos cómo a veces está el nombre de Elohim, a veces está el nombre El Shaddai, a veces está el nombre de Tsebaot, a veces está el nombre de Hashem de las 4 letras que no se dice el nombre, o el nombre de Eye, Asher Eye, como está escrito en la parashá de la semana antepasada. Hay varios nombres. También está el nombre que sí se dice, que es el de Aleph, Dalet, Nun, Yud, que sí sea Adenut. Ese nombre es, digamos, lo que se llama la revelación más clara, digamos, más física. Pero realmente la fuente de todos los nombres es el nombre de las 4 letras, Yud, después He, después Vav, después He, que no se dice ni siquiera en letras. Se tiene que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice el nombre, cualquier nombre, estás convocando la fuerza espiritual de eso que estás diciendo. Por eso es muy importante nunca llamarle a alguien por nombres, digamos, el este y el otro, nombres que no son su nombre, porque le estás trayendo una luz que no es su luz. ¿Me entiendes? Entonces es un pecado muy grande también de la Torah. No hay que decirle a nadie nada malo, ni tampoco, aunque no sea malo, no llamarle de otra manera que no es su nombre. Y tampoco es bueno, por ejemplo, una persona que tiene un nombre más largo, hacérselo chiquito, porque le estás haciendo su luz más chiquita. Siempre es bueno llamarle a la persona por su nombre porque le estás convocando su luz de él. Por eso cuando una persona va a subir a la Torah se le llama por su nombre.
por su nombre completo con el nombre de su familia, para convocar toda su luz. Entonces, esa es una explicación, pero también todo lo que existe, por ejemplo, mi mano, entonces se llama en hebreo Yad. Cuando tú dices Yad, entonces estás de alguna manera trayendo la luz de la mano adentro de la mano. Y en hebreo, el hebreo tiene la cualidad que no es como los demás idiomas, que lo que estás diciendo es digamos, un acuerdo entre las personas para entenderse de qué estás hablando. Por ejemplo, mano, pues, uno dijo, mano, mano. Sí, pero el hebreo no. El hebreo es la esencia de la cosa, es lo que es. Por ejemplo, la mano que dije ahorita, porque una de las cosas que se llama yad en hebreo, yad es, la yud son, la gematria es, la numerología son 10 y la dalet 4, son 14. Entonces, si tú cuentas cuántos prakim, cuántas partes tienes en la mano, vas a ver que tienes en cada dedo tienes 3, 3, 3, 3, 3, y en el agudal solamente 2. Entonces son 3 por 4, 12, más 2, 14. Es un ejemplo. Y luego tenemos la mano derecha, mano izquierda. Hay muchas cosas secretas en las manos, todo tiene su secreto, todo tiene su esencia, su raíz. Y el hecho que tú sabes cuál es esa raíz o cuál es esa esencia, entonces hace que entres adentro del conocimiento o de la existencia de eso que existe. Entonces te estás conectando de una manera profunda en la cosa. Entonces, si tú entiendes el nombre de Akadosh Baruj Hu, el nombre de Dios, entonces estás conociendo más adentro del nombre de Hashem. Por ejemplo, si yo veo aquí en el mundo, digamos, la pared. La pared es una revelación de Hashem. ¿Por qué? Porque ¿de dónde existe esa pared? De la luz de Hashem que se hizo pared. ¿Ok? Pero si yo sé que la pared se llama en hebreo Kir, entonces las letras Kuf, Yud, Resh tienen esa, digamos, esencia adentro que cuando se revela se hace la pared. Quiere decir, voy a poner un poquito de cosas científicas de hoy en día. Hay lo que se llaman los electrones, que andan dando vueltas todo el tiempo, ¿sí? Que están adentro de las células, adentro, y los quarks y muchas cosas chiquititas que se saben hoy en día que existen, y no hay una explicación de cómo se organizan y qué diferencia hay entre el aire y la mesa y la persona y las neuronas y el corazón y uno y el otro. No hay diferencia. Quiere decir, todo el tiempo andan brincando y no hay un orden que se pueda entender cómo. ¿Cuál es el verdadero orden de las cosas? El verdadero orden es las letras de cada cosa, es lo que hace que se ordenen de esa forma. Pero arriba de las letras está la parte espiritual que hizo que hayan letras. Fíjense, hay letras que están letras de la palabra. Yo cuando estoy hablando ahorita, ustedes me están entendiendo porque estoy hablando con letras. Si no habrían letras, no me podrían entender. Pero antes de que yo digo algo, hay una cosa que se llama las letras del pensamiento, que son más elevadas. Entonces, hay letras en el pensamiento, letras en la palabra y letras en la existencia, que es ya más visto, ya lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes entender de manera ya existente. Realmente la verdadera existencia es más fuerte en el pensamiento que en la palabra. Pero como nosotros vivimos en un mundo físico, se nos hace difícil entender que las cosas espirituales son las que realmente existen. Por ejemplo, en el ejemplo que puse ahorita de la pared o de cualquier cosa, ¿qué es más fuerte? El ángel o las palabras que están diciendo sigue siendo pared, o la pared. Realmente el ángel es más fuerte. Si un segundo Akadosh Baruj Hu deja de mandar la luz de la pared que siga siendo pared,
En ese momento se desaparece completamente la pared. No es de que tiene que destruir la pared. Solamente deja de mandar que los electrones estén conectándose de esa manera. Lo puse como ejemplo de los electrones, pero estoy hablando de cosas espirituales. En ese momento deja de existir. Y por eso es de que una persona todo el tiempo puede renovarse. Si tú piensas cosas buenas, puedes cambiar tu vida para bien. Si tú dices cosas buenas, puedes cambiar tu vida para bien. Como ves las cosas, cómo te conectas con el mundo, puedes mejorarte todo el tiempo. Aunque hayas hecho en el pasado cosas negativas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te estás renovando, todo el tiempo te estás volviendo a ser. Cada instante Hashem te está volviendo a dar la vida y el aire y la fuerza espiritual que te hace que sigas siendo lo que eres. Quiere decir, si tú todavía sigues respirando y viviendo, quiere decir que Hashem ahorita está escogiendo que sigas. Si un momento Hasu Shalom HaKadosh Baruj Hu decide que ya no, en ese momento se acabó. Así es toda la existencia. Entonces, los nombres de Hashem son la fuente de los nombres, de la fuente de los nombres, de la fuente de todos los nombres que existen en el mundo. Voy a explicar. Está la luz del infinito hasta arriba, quiere decir, no podemos entender, no hay forma de cómo entender el infinito. Pero del infinito está la revelación del nombre de Dios de las 4 letras. La Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Esas 4 letras, si las dividimos, digamos, vamos a ver, hay nombres de Hashem que se refieren más a la Yud. Hay unos que más a la Hei, hay unos que más a la Vav, hay unos que más a la Hei. Después tú agarras, por ejemplo, el nombre Elohim, que es un nombre de Dios, que significa que cuando Hashem quiere hacer cosas de manera natural o de manera ordenada o de manera limitada, utiliza este nombre. Entonces, cuando tú ves en la Torah que se utiliza este nombre, es la luz del infinito que se refleja en la luz del nombre de Dios de las 4 letras, que se refleja en el nombre de Elohim, y entonces está dando esa luz que te quiere enseñar o te quiere dar ahorita. Y luego, si utiliza otro nombre, entonces está utilizando otro conducto. Pero todos los conductos vienen del nombre de las 4 letras, y todos los conductos vienen del Ein Sof, del infinito que está arriba de todo. Si tú empiezas a entender lo que estoy diciendo, vas a ver cómo cada cosa que existe en el mundo tiene una fuente en alguna de las letras del nombre de Dios. Voy a explicar algunos ejemplos para que empecemos a tener un poquito también de vocabulario cabalista, vamos a llamarle así, de entender un poquito más el mundo y que cuando estés en el mundo y conocimiento y estudiando, tengas un poquito más los ojos abiertos de ver cosas que antes no podías entender tanto. Por ejemplo, vamos a dividir al mundo en 4. Vamos a poner, está el mundo mineral, vegetal, animal y las personas. Entonces, el mundo mineral se reflejaría a la última Hei del nombre de Dios. El mundo vegetal al la Vav. El mundo animal a la Hei. El mundo de los hombres a la Yud. Entonces, si tú entiendes que estos 4 mundos son un nombre completo del nombre de Dios, entonces vas a ver cómo todo lo que existe, tiene el nombre de Dios adentro. Ahora, vas a agarrar, por ejemplo, un pajarito, ¿ok? Entonces, el pajarito pertenece al mundo animal, que es la Hei, la primera Hei. En este caso que yo dije. Pero ese pajarito también se divide en ciertas fuerzas. Les vamos a llamar Sefirot. Sefirot en hebreo traducido al español puede ser varias cosas. Una es esferas, una es luces, o sea, de la palabra sapir, y una es, digamos, vamos a llamarles recipientes de luz, ¿sí? Que ese es un poquito más exacto. Vamos a poner que ese pajarito tiene 10 recipientes de luz. Entonces,
él tiene una corona, tiene una parte de sabiduría, una parte de entendimiento, una parte de amor, de temor, de todas las cosas que existen en la Sefirot. O sea, existen 10 Sefirot. Entonces tú vas a ir poquito a poquito entendiendo y aprendiendo de qué cosa representa cada una de esas 10 cosas. Ahora, voy a poner un ejemplo diferente para que me entiendan un poquito cómo funciona. Vamos a suponer que tú tienes una idea, quieres construir un Beta Knesset, ¿ok? Entonces, primero que dije, quieres. Entonces, ¿qué tienes? Voluntad. La voluntad de construir un Beta Knesset. O vamos a decir, tengo la voluntad, vamos a decir, ya si estamos con las voluntades, vamos a construir el Beta Mikdash. Tienes la voluntad. Esa voluntad se llama Keter, corona. Entonces, la ponemos la corona aquí arriba. Después, ya tienes voluntad, entonces tienes una idea. Te surgió una idea. ¿Cómo vas a hacerle? Ok. Entonces, esa idea es Jochma. Es una idea que es, digamos, es un punto que reúne dentro de ese punto todo el Beta Mikdash. Que si te llegó, digamos, cómo quieres, todo lo que es el Beta Mikdash en conjunto, en general, eso se llama Jochma, sabiduría. ¿Ok? Después tienes una cosa que se llama Binah. La Binah, entonces, es, espérame tantito, cómo va a estar? A ver, hay que hacer los planes, hay que hacer los planos también. Hay que ver cuántos cuartos va a tener y cómo vas a entrar y cómo se abren las puertas y cómo vas a estar. Todo esto, este diseño es un entendimiento que viene de la Jochma, pero ya no es solamente una idea, sino ya está desarrollada la idea para dividirla en diferentes gormim, en diferentes, digamos, formas, para después poder trabajar con esto. ¿Ok? Después, ya que tienes la Jochma y la Binah, o sea, la sabiduría y el entendimiento, entonces empiezas a desarrollar. Necesitas digamos, en este caso necesitas gente, necesitas dinero, necesitas un arquitecto o varias personas que se dediquen, que te digan cómo lo tienes que hacer. Es toda esa luz, esa fuerza, el dinero y la gente y toda esa fuerza, es Gesed. ¿Sí? Es Gesed. ¿Por qué? Porque Gesed es Amshachá, es llevar la luz, es dar la luz. Entonces, es lo que se llama Shefa, luz. Después está la Geburah. ¿Por qué? Porque no puedes traer a todo el mundo que venga a construir y a todo el dinero para que lo vas a usar. No se puede, tienes que tener límites. Entonces, la Geburah es la que te limita y te da digamos, el poder hacer una vasija que pueda recibir esa luz del Gesed. O sea, si tú ves, por ejemplo, la palabra Gesed es la numerología 72. 3 veces 72 es Geburah. Entonces, tienes que tener, aunque traigas mucho Gesed, pero tienes que tener un límite. No puedes ser ilimitado porque es, como una vez di el ejemplo, si tú le vas a dar de tomar leche a un bebé y lo quieres mucho, lo quieres dar mucha leche y entonces le das un vaso, ahorita acaba de nacer el bebé y le vas a un vaso de leche porque quieres que crezca. Es mucho Gesed. Entonces, eso lo va a hacer Hasbe Shalom mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que abrir con una aguja muy, muy delgada, un hoyito en el babirón o con la mamá que ya está hecho especial para que sea poquito a poquito. Y así es como él va tomando. Conforme va creciendo el hoyo del biberón. O no sé cómo se llama. Entonces, ¿por qué? Porque depende de la persona, en este caso, como va creciendo, le vas abriendo la fuente, digamos, el conducto de la luz. Entonces, no puedes darle a un bebé que acaba de nacer lo mismo que uno de 3 años, porque entonces la Geburah está en base al Gesed. Es decir, el límite está en base a la luz que tienes que traer, pero también a la base, a la potencialidad que tiene ese recipiente para recibir esa luz.
Después está Tiferet, significa equilibrio. Entonces, tienes que tener un equilibrio entre eso que estás dando y entre eso que estás poniendo los límites, porque si pones muchos límites, se va a quedar con hambre. Entonces, tienes que tener un equilibrio. La palabra Tiferet viene de la palabra belleza. O sea, cuando la belleza es algo que está equilibrado, está bien, no está ni muy así ni muy asá, está de manera adecuada. Siempre hay que ver dónde es el adecuado, el punto más sutil, vamos a llamarlo así. Después hay otra sefira que se llama Netzach. Netzach viene de la palabra eternidad, pero también viene de la palabra ganar. Quiere decir, cuando luchas y ganas es Netzach. Nitzachti, gané. Entonces, ¿qué significa eso? Es una fuerza para lograrlo. O sea, vamos a regresar un poquito al ejemplo de lo del Beit HaMikdash, ya tenés todo lo que se necesita, después ya dijiste, bueno, a ver, tú vas a ser el arquitecto, tú vas a hacer esto, vamos a necesitar tantos ladrillos, tantos oro, tantos esto, y así se va formando. Después con Tiferet, ya tienes un equilibrio de cómo vas a llevar esto, de que no llegue más que lo que se necesita y no, tampoco menos de lo que se necesita, y ya lo puedes formar. Y después viene el hacerlo, quiere decir, necesitas lucha y fuerza para lograrlo, y también la eternidad, quiere decir que es lo que da el toque, como se llama, es una fuerza para lograr las cosas que tienes. Muchas veces tienes muchos planes y ya hiciste el plan y ya hiciste todo, pero no tienes la fuerza, no tienes la seguridad. La seguridad, la autoestima o lo que sea, digamos, el empuje, vamos a llamarle, para lograrlo. Eso es Netzach. Después tenemos Hod. Hod también viene de la palabra esplendoroso, o sea, algo muy así, pero también viene a quitar las cosas que te molestan. O sea, el Netzach sería hacer bien, o sea, y el Od sería quitar las cosas malas. Hay veces que una persona quiere hacer muchas cosas, pero tiene muchas cosas que le estorban. En este caso podría ser que vienen gente que no quiere que se construya y empieza a hacer problemas y demandas y internacional y esto y lo otro. Entonces tienes que aprender a quitar las cosas que molestan para lograr lo que tienes que hacer. Ok, entonces ya tenemos todas estas fuerzas, todas se van a reunir en una sefirá que se llama Yesod. Yesod es fundamento, es cuando tú vas a hacer una casa, tienes que primero que nada, lo primero, hacer los fundamentos. Siempre que vas a hacer algo, no importa, tienes que tener bien las raíces, como dicen, tienes que tener las raíces fuertes. Si tus raíces son fuertes, después vas a poder hacer un edificio muy grande. Entre más fuertes tus raíces, tus fundamentos, después vas a poder crecer más. Ya tiene tiempo y sí, tiempo de antes. Vas a poder crecer más y hacer más grande y más fuerte el edificio. Entonces, por eso está escrito que los árboles, si tú tienes un árbol que no tiene raíces, cualquier viento viene y lo echa para afuera. Pero si tiene muchas raíces, aunque el árbol esté chiquito, aunque vengan todos los vientos del mundo, nunca lo van a mover de su lugar. El fundamento es lo que se llama la Midata Yesod, es reunir todas esas fuerzas de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, y con eso hacer el fundamento. Y entonces se hace el Malhut. Malhut significa la parte de la acción. Quiere decir, ya planeaste, ya pensaste, primero que nada quisiste hacerlo. Empezaste a hacer las ideas, desarrollar las ideas, empezaste a reunir todos los que se necesita para hacerlo, los límites, el equilibrio, con fuerza, quitar las cosas que no son. Yesod, y empiezas a hacerlo, eso es Malhut. Entonces, di un ejemplo ahorita de las 10 sefirot en un proceso. No es una cosa, es un proceso. Cualquier proceso puede ser así. Quiere decir, pero también una persona también tiene 10 sefirot. Por ejemplo, la corona es Keter. El cerebro de aquí es Jochma. El otro cerebro, que es el que está conectado con el corazón, es Binah. Después tenemos Gesed, la mano derecha,
Geburah la mano izquierda, el cuerpo, Tiferet, Netzach es la pierna derecha, Od la izquierda, Yesod es el Brit, y Malhut es la corona del Brit. Y también la mujer es lo mismo. ¿Ok? Entonces, estas son 10 sefirot, pero ahora voy a explicar, y esta es una explicación que es muy importante. Si yo agarro mi mano derecha, ¿ok? Vamos a poner que agarro mi mano desde aquí hasta acá, también la divido en 10 sefirot. Por ejemplo, aquí está, todo esto son el Keter, Jochma, Binah, ¿sí? Y aquí está el Gesed, Gvura, Tiferet, y aquí está el Netzachot, Yesod, Malhut. Y si yo agarro solamente estos de aquí, también se vuelve a dividir en 10. Y si agarro un dedo, también se vuelve a dividir en 10. Y si agarro este perec de aquí, también. Entonces, quiere decir que todo lo que existe, y vamos ahora al microcosmos, ¿ok? Tú agarras una digamos, biológica, algo biológico, no importa que te metes a las células, se divide en 10. Tú te metes a la célula dentro, están 10. Todo está formado de esa manera. ¿Por qué hizo Akash Baruj Hu de esa manera? Está escrito en el Pirkei Avot. Dios pudo haber hecho todo de una sola luz, pero quiso dar que el mundo tenga libre albedrío, entonces lo hizo de esa manera para que haya procesos, que con esos procesos tenemos forma de ser parte del proceso. Entonces, así es como él hizo el mundo, así es como dio la Torah también, los Aseret Adiberot, los 10 mandamientos, también vienen en el número 10, especial para entender que todo lo existente, tanto físico como espiritual, tiene una raíz en las 10 sefirot. ¿Ok? Entonces, todo esto que dije ahorita está también dentro de nuestra alma. También nosotros, como persona, tenemos estas fuerzas adentro de nosotros. Es lo que se llama Jochma, Binah, o sea, las cualidades que ya hablamos anteriormente de ellas y vamos a seguir hablando, Bezat Hashem, bastantes veces porque es precisamente lo que nos permite hacer el trabajo espiritual, entender cómo trabajar, cómo se hace para mejorarnos, para ser mejores. Ahora, no solamente una persona tiene 10 sefirot, por ejemplo, tú tienes un minyan, se juntaron 10 personas. En ese momento que se juntaron 10 personas, todas esas 10 personas es como si se hicieron una persona grande. Es un ente que existe espiritualmente. Fíjate qué importante es las relaciones entre las personas. Si tú te encuentras con una sola persona, vamos a suponer que se encuentra Abraham con Isaac, ¿ok? Entonces, en el momento en que Abraham y Isaac están juntos, ya no es Abraham y Isaac, sino divides a Abraham en dos y a Isaac en dos. La parte vamos a poner, aquí tengo a Abraham, ¿ok? Y aquí tengo a Isaac. Entonces, este se llama Abraham y este se llama Isaac. Dentro de Abraham, tengo a Abraham y a Isaac de Abraham. Y tengo a Abraham y a Isaac de Isaac, ¿ok? Entonces, en el momento en que se encuentran Abraham y Isaac, se cambia el Isaac de Abraham por el Abraham de Isaac, se cambian. Entonces, ahorita Abraham tiene el Abraham y los dos Abraham tiene, porque él es Abraham, y el Isaac tiene los dos Isaac. Entonces, si después viene otro amigo, entonces vas a dividir a los 3 en 3. Aquí no tengo otra mano, pero aquí pongo esto para que... Entonces, ya, o sea, así es, llegan 4, se divide en 4, llegan 5, se divide en 5. Pero entonces, ¿cómo? No entendí. Hace ratito dije que todo se divide en 10 y ahorita me estás diciendo que se divide en 2 o en 3. Realmente se divide en 10. Yo solamente lo expliqué para entender Abraham y Isaac. Pero realmente Abraham y Isaac, estos dos, se dividen en 10. Entonces, vamos a suponer que las 5 primeras las vamos a llamar Abraham y las 5 de al final Isaac. Entonces, también de aquí lo mismo. Entonces, cuando se cambian 5 por 5. Y si son 3 personas, entonces divides de cierta manera las sefirot. Por ejemplo, la Jochma, Gesed y Netzach están de la parte derecha. La Binah, Geburah y Od están de la parte izquierda. Y en medio hay 4. Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Entonces, estás dividiendo
todo lo que existe tiene forma de dividirse. Entonces, por eso fíjense bien. Si tú estás en una reunión con 5 personas y la plática está fluyendo de una manera y llega otra, no importa quién es, la interactividad de esa reunión cambia. ¿Por qué? Porque ya cada uno cambió ahorita, porque ya no somos los mismos que éramos antes, somos un ente nuevo. Sobre todo si llegan 10 personas, está escrito que la fuerza de esas 10 personas es mucho más, quiere decir, aparte de que cada uno se intercambia con el otro, el hecho que son 10, entonces son 10 sefirot, entonces se hace como si fueran 100. ¿Ok? Ese es lo que está escrito en la Gemara, de que cuando hay minyan es gran fuerza. Por eso es que se puede hacer Kadish y se puede hacer Kedushá y todas esas cosas, porque ya es mucho más fuerte. Si llegamos a juntar 600,000 personas en un solo lugar, en ese momento llega un nivel digamos, de revelación divina inmenso. Entonces, por eso es que cuando recibimos la Torah tuvimos que haber sido 600,000, porque son las 600,000 partes del mundo. Pero eso voy a explicarlo ahorita rápido. Ahorita estuvimos hablando de las personas. Voy a dar otro ejemplo del tiempo, ¿ok? El tiempo, tenemos, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat. Pero Shabbat no solamente es un día. En Shabbat tenemos la noche de Shabbat, que es un nivel. Después tenemos el día de Shabbat. Después de Minjá de Shabbat. Entonces, aparte del Shabbat mismo, tenemos otros 3. Entonces, el Shabbat reúne 4 sefirot en general. Entonces, tenemos otra vez 10 sefirot. Los 1000 primeros años del universo, de la humanidad, fueron como si fuera el domingo. Los mil que siguen como el lunes. Mil. Ahorita en general, de los milenios, estamos en el Yesod, porque está Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. El sexto milenio, o sea, estamos ahorita en el 5781. Entonces vamos a ver, el 5000, ¿qué quiere decir 5000? Es 6, porque del 0 al 1000 es el primero. Del 1000 al 2000 es el segundo. Entonces, del 5000 al 6000 es el sexto. Entonces, ahorita estamos en la era del Yesod, ¿sí? En la era de los 1000 años. Después, en los años de lo que se llama Meot, o sea, cientos de años, tenemos del 1000, por ejemplo, del 5000 al 5100 es Jochma. Del 5100 al 5200, Binah. Así, entonces llegamos, ahorita estamos en el Yesod en general, y después ya estamos en el 80, entonces del 81 estamos en el Yesod también, porque del 80 al 90 es Yesod, y del 90 al 5800 sería Malhut. Entonces ahorita estamos en el 5780, y después el 80, ya tenemos 5700, y el 80 es, vamos a hacerlo otra vez, del 0, vamos a ver, 5700 a 5710 es Jochma. Entonces del 5000, después Binah, Gesed, Gurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Entonces, por eso ahorita estamos muy fuerte en Yesod. Estamos en 5700 es Od, Yesod, y después el 1. Quiere decir, ahorita estamos en la Binah. Entonces, voy a hacer resumen. Estamos en la Binah de Yesod, de Binah de Yesod. Después divides también los meses de este año. Ok, no lo voy a hacer muy largo. También después los días. Y después se divide también en otras divisiones. Cada día se divide en 4 partes. Quiere decir, hay día y noche. Pero el día y la noche se dividen en 2. Está la primera parte antes de la media y después la otra parte. Entonces, otra vez vuelves a repetir. Son 6 sefirot y se conectan con las 10. Todo el tiempo está cambiando
todo, 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 todo. De ahí viene toda la sabiduría de los horóscopos, por ejemplo, que hay un año solar y el año lunar, y cada mes cambian las constelaciones, cómo está girando y todo eso. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas es como un filtro. La luz de Hashem está todo el tiempo está llegando y las estrellas son, digamos, como el filtro. Vamos a suponer que tienes un vidrio verde, entonces la luz se va a ver verde, es la misma luz, pero se va a ver verde porque tienes vidrio verde y si cambias el vidrio por uno rojo, se hace rojo y si lo cambias por azul, se hace azul. Y si pones muchos vidrios, se hacen combinaciones de luces y si los vidrios están muy opacos, la luz es menor y si los vidrios están muy limpios y muy transparentes y muy brillosos, ¿sí? Entonces la luz puede llegar bien. De ahí viene que el trabajo espiritual que nosotros hacemos es muy importante para alumbrar nuestra vida y para alumbrar todos los mundos, ¿okay? Y de aquí entro al otro tema que es las neshamot de nosotros. Las neshamot de nosotros también, cada uno de nosotros tiene una fuente en alguna sefirá. Y eso cada uno puede ir viendo. Hay gente que es más contenta, hay gente que es más, tiene problemas con... Cada uno tiene sus problemas. Si tu problema es de que comes mucho y todo el tiempo estás buscando todo tipo de cosas de este mundo y etcétera, etcétera, tienes mucho gesed. Entonces, puedes utilizar tu gesed, que es el favor y dar y tzedaká, puedes utilizarlo. ¿Cómo lo puedes encaminar a buen camino? Con amor a Dios, amor al pueblo de Israel, amor a la Torah, amor a cosas buenas. Y entonces, cuando tú estás lleno de amor, ya no tienes que buscar chocolates y cosas de ese tipo. ¿Okay? Si una persona está mucho con que se enoja y esto y lo otro, todo el tiempo está viendo y que esto me hizo, esto y lo otro, papá, es geburá. ¿Cómo puedes tú encaminar tu geburá a buen punto? Con ir a Hashem, quiere decir, con cuidarte, con, digamos, lo que se llama el respeto a Hashem, conectarte con Hashem, con el estudio, principalmente con la tefilá, porque la tefilá Irat Hashem es de Yitzhak. Yitzhak es el amuda tefilá, quiere decir, es el fundamento de la tefilá. Cuando tú te conectas con Hashem, ya no tienes que enojarte porque entiendes que todo es de Hashem. El Tiferet es cuando haces Hashem Shamaim. Si una persona todo el tiempo está buscando que lo alaben y que le digan y que yo y aquí, yo soy el que hice y esto y lo otro, tiene que al revés, tiene que entender todo, hacerlo por Hashem. Netzach es una persona que todo el tiempo quiere ganar. Yo soy el que tengo que ganar a fuerzas y yo soy el que voy a lucharlo y nadie, yo tengo que ser el número uno. Tienes que entender que tienes que hacer que Hashem logre su luz. Tú tienes que ser un conducto para la luz de Hashem. Si eres Od, es una persona que todo el tiempo tiene que luchar en contra de las cosas negativas del mundo. Es una persona que tiene mucho din también, mucha fuerza. No utilizar la fuerza para decir yo estoy aquí, sino la fuerza para utilizarla para buenas cosas, para alejar cosas negativas. Un Yesod es una persona que todo el tiempo es muy conectable, todo el tiempo me va a conectar con esto, es muy relacionable, etcétera. Te tienes que conectar solamente con la Kedusha. Ese es el tikkun, para que no te conectes con cosas negativas, entonces estás trayendo luces de otras cosas. Y Malhut es una persona que, si una persona, por ejemplo, es muy triste, muy depresiones, etcétera, con la simja y la emuná en Hashem, eso es lo que te da la fuerza para seguir adelante y para ser rey. El rey es el que sabe dónde está, tiene su lugar, no tiene que recibir feedbacks, etcétera, para sentirse bien. Entonces, ese es Malhut, es un rey. Entonces, en general estoy explicando, pero como dije, cada uno de nosotros tenemos todas esas sefirot. O sea, todo lo que dije ahorita está en cada uno de nosotros. Solamente que cada uno de nosotros tenemos un énfasis en cierta sefirá o en ciertas sefirot. Y así es como nuestra alma se desarrolla y tenemos que aprender a entendernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos para poder utilizar nuestras fuerzas. Y para terminar esta introducción en general,
de lo que es la Kabbalah, voy a hablar de los diferentes mundos. Los mundos también son formas de cómo Hashem se revela en el mundo. Entonces, hay un mundo que se llama el Olam Atzilut. Atzilut quiere decir, es que vino de la nada. Dios creó el mundo de la nada. Pero después que Dios creó el mundo de la nada, de esa nada creó un mundo que ya es existente, que se llama Olam Briah, de la creación. Después viene un Olam que se llama el Olam, o sea, mundo de la Yetzirah, que ya es ser de ser, quiere decir, ya es existencia que viene de existencia. Voy a explicarlo ahorita. Después está el Olam Asiyah, que es el mundo más bajo. Dentro del Olam Asiyah se divide en 10 sefirot, como hablamos antes, y la última sefirá es Malchut. La Malchut de Asiyah, adentro de esa Malchut de Asiyah, hay 10 sefirot, ¿ok? Nada más para que me entiendan lo que somos. Y en esas Malchut de Asiyah, en esas sefirot, ahí está todas las galaxias que existen, todo el universo, y adentro de esos universos se dividen en 10, ¿ok? Y la última, ahí está lo que es el Sol, después están los planetas que se conocen, Mercurio, Venus, Tierra, etcétera, y después al final, en medio está la Tierra, ¿ok? Y adentro de la Tierra estamos todos, con todos los seres que estamos y con todos los conocimientos y con todo. Entonces, esto, para entender lo que somos, o sea, cuánto hay de mundos y de cosas, pero todo lo que existe, todos los mundos, fueron hechos para nosotros, no solamente para nosotros en general de todo el mundo, para cada uno de nosotros. Quiere decir, el mundo fue hecho para ti. Cuando llegues después de 120 años al Shammai, tú vas a tener que contestar las preguntas. Te van a decir, a ver, te hice este mundo, es tuyo. ¿Por qué no lo arreglaste? ¿O por qué sí lo arreglaste? ¿Cómo sí lo arreglaste? Qué bueno que lo arreglaste. Tú vas a tener que contestar esas preguntas. Traté o no pude, pero pretextos no hay. No hay pretextos de que no, es que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, la escuela, el país, la política, la tecnología. Todo eso te lo creó Hashem para ti. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer con esto? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender a Hashem? Si entendemos esto que hablé de los nombres de Akash Baruj Hu, vamos a tratar de empezar a entender que todo lo vas a dividir. Lo vas a empezar a ver. Por ejemplo, si vamos a tener los 4 elementos, el fuego es la Yud, el aire es la Hei, el agua es la Vav y la tierra es el Hei. Entonces, si tú ves que hay tierra, ya ves que es Hei. Dentro de la tierra se vuelve a dividir. Así es como se empiezan a entender las cosas. Claro que hay que estudiar un poquito de libros que hablan de los temas porque si no, entonces nunca sabes nada de qué se trata. Pero en general esta introducción nos puede servir para entender todo lo que se trata esto. Realmente la Kabbalah no es solamente, no es ni siquiera, no es así de que hacer magias, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué siempre dicen, Mekubal tiene que hacer magia? Porque la gente entiende que la verdadera sabiduría te tiene que llevar a algo sobrenatural. Aunque no sepan, lo saben. Por ejemplo, Paró, cuando llegó Moshe, le dijo, a ver, hazme una señal. ¿Por qué? Porque necesita algo que sea sobrenatural. Porque todo el mundo sabe que hay una fuerza más allá de todo. Entonces, todo lo que expliqué de la Sefirot y la Keter y todo eso, tenemos que acordarnos siempre que arriba de todo ese Keter, arriba de todo, está la luz del infinito de Hashem, que Él es el que manda y da toda la luz y toda la existencia. Entonces, por eso es que los grandes Jajamim, por ejemplo, el Babasal, que fue su Ilula aquí esta semana, y el Rashash, que es el que abre este Shabbat, es su Ilula también, es el que abrió el conocimiento para entender el Arizal, para entender el Zohar, para entender la Torah. Entonces, ellos hacían milagros.
Y a veces hacían milagros sin ni siquiera que quieren hacer, o sea, les salían los milagros así. ¿Por qué? Porque ellos vivían con una conciencia de que hay más allá de lo natural normal. Porque ¿qué diferencia hay para Hashem entre darte el pan de 10 cosas que tienes que hacer para que llegue a ser pan o que caiga el pan como el man del Shamaim? Fíjense, las personas que estaban en el desierto y nacieron en el desierto, durante 30 años vamos a suponer que vio que el man cae del cielo, si le dices que para comer tienes que cosechar y sembrar y después al final tienes pan, te va a decir, no, no, eso es milagro. La naturaleza es que te cae del cielo. ¿Por qué? Porque esa es su forma en la que él vivió. Quiere decir, nosotros tenemos que entender que todo lo que dije ahorita, Sefirot, etcétera, no es un límite de Hashem. Es como Hashem escogió revelarse, pero él puede escoger revelarse como él quiera. Puede en un segundo cambiar todas las cosas para bien. Puede en un segundo hacer que llegue el Mashiach y el Bet HaMikdash. Y por eso nosotros tenemos emuná, que todos los días que puede llegar el Mashiach de esa manera. Pero, con todo y todo, hay procesos que suceden y van avanzando según el orden que él puso. Entonces, si él puso las estrellas que estén ordenadas de esa manera, son como las neuronas de nuestro cerebro. Si puso los planetas que estén así, y esas influencias vienen del cielo de esa manera, así es como él la ordenó. Pero nosotros como Yehudim tenemos que saber una cosa. Como nosotros cumplimos la Torah y las mitzvot y la tefilá que tenemos, podemos cambiar no solamente los astros, sino las fuerzas espirituales que rigen a los astros. Fíjense, les voy a hacer una cosa muy, muy bonita. Shabbat está regido, y eso lo saben todos los pueblos del mundo, por la estrella que se llama Saturno. ¿Ok? Saturno es conocida como la destructora. Quiere decir, si tú haces algo cuando Saturno está rigiendo, se va a destruir. ¿Ok? Es algo natural. Quiere decir, son fuerzas naturales, espirituales, pero naturales que funcionan. Por eso también en todos los Goim tienen también astrología y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a recibir Shabbat? Fíjense lo que hacemos. Decimos el Mizmor le David, que tiene 7 veces, que son las Sefirot, y tiene un nombre de Dios que está relacionado con ese Mizmor, y hacemos Kabbalah Shabbat, entonces regimos todos esos nombres de Hashem arriba de la estrella de Saturno, ¿ok? Y entonces la luz que viene ya es diferente a la normal que hubiera sido si no recibiste el Shabbat. ¿Me explico a qué me refiero? Y aparte de eso, la Torah dice que no hagas nada en Shabbat que sea crear o formar cosas nuevas, etc. ¿Por qué? Porque igual lo que hagas se va a destruir y aparte te va a afectar, Hazbe Shalom. Entonces, el hecho de cuidar el Shabbat y también Shamor, cuidar el Shamor, y también Zahor, quiere decir recordar el Shabbat, haces Kiddush, haces Tefilá, entonces te está poniendo arriba de las estrellas y no solamente que no te va a afectar el Saturno, sino que te va a ayudar a traer luz de lo que es Shabbat, de Menujá, de tranquilidad, de felicidad, de luz espiritual, que es la luz que te puede dar Saturno. Ahora, aunque no veas en la Torah, si tú ves ahí donde no sé qué, y ves cuáles son las influencias de esta estrella, te van a decir lo mismo. Te van a decir que por un lado tiene la destrucción de muchas cosas y por otro lado tiene cosas muy elevadas. La pregunta es cómo te las vas a conectar. ¿Cómo tú te vas a conectar con esta luz? Entonces, la Torah te enseña sin que tengas que saber todos esos conocimientos. El simple hecho que tienes fe y lo cumples, te está conectando. Ahora, si tú aparte de eso, también te conectas con el conocimiento y la sabiduría de esto, o sea, entender qué es Shabbat. Y esto que expliqué ahorita, en este caso, o por ejemplo, cuando prendes las velas de Shabbat, se prende en ese momento la Neshama y te conectas directamente con la luz de arriba, más allá de las estrellas. Entonces, cuando la estás prendiendo, estás tronando las fuerzas negativas. Es lo que sucede cuando se prenden las velas de Torah, de Shabbat. Se truenan, se explotan las fuerzas del mal, completamente. Entonces,
cuando tú lo haces ya con más así, también te llena más. Cuando tú vas a prender las velas de Hanukkah y vas a hacer, ¡ura! Y sabes que es una luz increíble, la estás trayendo aquí a donde estás en tu corazón, entonces te llena más. Cuando estás haciendo una tefilá, te estás conectando más porque conoces más, entendiste más. Hashem está esperando a que lo conozcas más, a que te conectes con él realmente. No que leas un texto en hebreo que no entiendes, que le reces, que te conectes con él. No es que no tiene nada de malo hacer tefilá, no estoy diciendo que no. Haz tefilá en hebreo, todo está bien. Pero me refiero que nos está esperando que lo busquemos. Y sobre todo ahorita que estamos viendo que el mundo está dando vueltas. ¿Para qué? Para que te metas contigo mismo, para profundizar en tu vida, para mejorar. Puedes utilizar este tiempo para elevarte. Les voy a decir la verdad. Como en el mundo, bueno, estamos sufriendo todos de que hay una cosa negativa y hay que hacer tefilá, que no haya más. Pero personalmente y en mi familia, yo desde que empezó esto, solo estamos subiendo, solamente subiendo. ¿Por qué? Porque ya las cosas de afuera están más tranquilas. Tú estás adentro en la casa, estás adentro con tu familia, puedes crecer. ¿Cuándo podrías tú estar tanto tiempo dedicar a todas las cosas importantes que tienes que hacer? No estoy diciendo que no, se necesita salir de estos problemas. Hacemos tefila que se termine. Que venga la Geulá Berajamim, como dijimos. Pero realmente nosotros nos tenemos que conectar con Hashem, es lo que nos está gritando. Por favor, no te olvides, no solamente cuando tienes alguna cosa mala, Hazbe Shalom, entonces gritas Hashem, ayúdame. O no solamente cuando te ganaste la lotería, entonces dices, gracias Hashem, también. Pero todos los días, cada instante puedes renovarte, cada instante puede ser mejor, pues todo esto, eso viene de la luz, de cuando una persona estudia y se conecta con la parte interna de la Torah, con el Zohar, con la Kabbalah, y que no te digan no se puede. El que te diga no se puede es el mismo problema que tuvo Adam Arishon, que no quiso estudiar porque dijo, no, es problemático, ¿qué va a pasar? Tú estudia a ver el Zohar, lees Zohar, aunque no entiendas, poquito a poquito se va metiendo a tu Neshama, te va a alumbrar. Y también Hasidut, que habla más un poquito en el idioma que nosotros podemos entender. Y te habla, digamos, en cómo puedes tú trabajar para mejorar y para etcétera. Es una luz que no nos las podemos perder. Es la luz del universo. Es más allá del universo. Es más allá de todo. Es una luz que los ángeles están celosos de que nos las dio Hashem. Y que cuando lleguemos al nivel más elevado, los ángeles no van a poder lograr, van a preguntarles, ¿qué dijo Hashem? ¿Qué dijo Hashem? Así es como está escrito en la Gemara. Nos van a preguntar, ¿qué dice Hashem? También hoy en día, si una persona está estudiando, hay en el Zohar, cuando lo lean, Hashem, van a ver que todas las Neshamot, los tzadikim, venían con Rashbi, venían con Rabbi Shimon Bar Yochai a escuchar, y los ángeles no podían entrar. Había una muralla de fuego que no dejaba entrar a nadie más que puros tzadikim. Espiritual. Entonces, Bezat Hashem, que esto sirva para que realmente nos conectemos con Akadosh Baruj Hu y entendamos cómo es su verdadera Torah, su verdadera luz que nos dio, y agradecerle a Akadosh Baruj Hu que nos dio esta Torah, que nos dio esta luz tan grande, y que nos dé el privilegio de no solamente escuchar Shiur, sino también empezar a escuchar más, y a leer y estudiar más, y a conectarnos más. Y cada cosa que hagamos que vaya un poquito más empezar a hacer una relación con Hashem. Tener digamos, o sea, Él nos habla, nos está hablando todo el tiempo, ya sea por medio del estudio, ya sea por medio del mundo, de las personas que nos rodean. Cuando tú estudias un poquito más, puedes un poquito más recibir estas pistas, estos digamos, senderos, estos caminos para conectarte. Entonces, Bezat Hashem, todo lo bueno para todos y que tengamos la Gebular Shema Berachamim. Shalom Aleichem. Muy bueno, Hasako Baruch. Hasako Baruch. Si alguien tiene una pregunta, Besimcha.